Mi gente bonita, ¿qué tal? Feliz día, tarde, noche, a la hora que me estés viendo, te deseo lo mejor. Y mira, ya vine a recoger el paquete que tenía que venir a recoger era de Vinted, que hice una venta y bueno, ya les contaré todo el rollo que me ha pasado con esto, que yo nunca había vendido por esta plataforma y ya les comentaré. Mi gente bonita, mira, nos hemos metido en una tienda que nunca habíamos entrado. Mira, el césped artificial está por 38. Esta tienda nunca la habíamos visto, nunca habíamos entrado. Esta chica es una tienda de 7 plantas, o sea, es como un tipo Leroy Merlin, solo que bueno, ya mirarán ustedes la variedad de cosas que hay y todo, pero es increíble y está en pleno centro de Barcelona. Chicas, mira que en esta tienda también hay cositas para el baño y mira de estos qué preciosos, así en este color cobre. La verdad es que no es barato porque ya pueden ver los precios. Mira esta jabonera, por ejemplo. Me encanta la porta, cuesta la jabonera 16, el portacepillo 18 y para el jabón 29, pero así en color cobre está precioso, me encanta. Chicas, estoy aquí en esta tienda. Mira las cajas de madera, qué bellas. Mira, esta está por 17 euros, pero mira qué cosa tan chula esta, Pero la que me ha encantado, la que me ha enamorado, es esta que está por 20,97. Esta tiene un 10% de descuento, pero mira qué cosa tan linda, Esta está preciosa, mira, tiene lo que es la tapadera, tiene un fondo espectacular, es que es como un baúl, pero esto está divino, mira, me ha enamorado, me ha enamorado, y está así en color natural, que la puedes dejar así o les das el matiz que tú quieres, pero está preciosa, me ha encantado. Y luego están estas más grandes, mira, como por ejemplo para guardar, se me ocurre a mí, ¿no? Las cositas, juguetes de los niños y tal, esta está por 22 euros, pero mira qué chula, chicas, mirad qué preciosidad. ¡Ay! Y por acá está otra de las que les acabo de mostrar, los baúles. Este es más grande todavía, mira qué cosa tan linda. Mira, para guardar los juguetes de los niños o decoración, por ejemplo, esta está preciosa. Esta está divina y voy a intentar darles la medida de esta que está preciosa. Vamos a ver si me puedo acercar aquí. La medida es 60 por 20, pero esa está preciosa. La verdad que es impresionante. Y al fondo, mirad otras. Estas son como para poner vinos y ese tipo de cosas. Pero mira qué chulada de cajas las que hay. Mira estas qué lindas. Estas están que me encantan. Chicas, esta tienda está muy bonita. Les voy a estar dejando la dirección en lo que es en la cajita de información. Hay bolsas para empaquetar. Mira bolsas, por ejemplo, mira bolsas para paquetar. 100 bolsas están por 2,45. Mira, por si ustedes hacen, yo que sé, alguna cosilla. Mira, estas están vienen 100 bolsas, 3 por 55. También hay bolsa grande para regalo. Hay cantidad de cosas. Así que bueno, espero que este videito les parezca interesante, que les esté gustando. Y bueno, mira, cosas de fiesta hay un montón. Seguiremos viendo y cositas que yo vaya veo que mirando que les pueden interesar, se las voy a ir dejando por aquí. Chicas, y también hay cositas para electrodomésticos pequeños para la cocina. Mira, hay una gran variedad.
Para gustos colores, como les digo yo siempre, para gustos colores. Mira, por ejemplo, esta barbacoa a mí me llama la atención, está por 51.35 de 2400 watts y es de la medida 53 por 37. La verdad que está muy bonita. Y estos hornillos les dicen aquí, nosotros en Honduras le decimos estufas eléctricas, nos ha hecho gracia con mi esposo. Porque cuando nosotros nos casamos, la primera estufa que tuvimos fue una de estas, de 2 hornillas. Imagínense, eso hace 30 años. Y la verdad que nos hizo ilusión verla. Así que mira la gran variedad. Mira estas cafeteritas. Es que me ha parecido tan mona, tan linda. Mira qué chula. Está por 45.95. Pero mírala así en negro, mírala en rojo y también así está en color plata. Hay una de cosas, chicas, que la verdad que es una locura. Mira los hervidores de agua, que ahora ya que viene nuevamente lo que dentro de nada, que vendrá lo que es el invierno, ya se empiezan a utilizar otra vez para hacernos el tecito. Así que mira, hay de varios precios. 38, 30 y 24. Va dependiendo también de la capacidad de cada uno de ellos. Así que mira. Chicas, mira, estas patitas me han llamado la atención porque nosotros, por ejemplo, en casa queremos hacer, remodelar un mueble y yo estaba buscando patas así de madera porque quiero poner el mueble así de madera natural y mirad aquí, hay una gran variedad. Estas están por 5.95, estas están por 5.45, estas 3.95, no, la pata cuadrada, sí, estas, mira. 3.95 y a mi esposo le ha gustado estas le han gustado, esta le ha gustado a él, aunque yo prefiero esta. Creo que al final cogeremos estas porque así me quedaría el mueble a una altura que permitiría limpiar bajo del mueble, meter la aspiradora y eso, así que estas me han gustado muchísimo y están súper bien de precio esas también. Y bueno, mira por aquí, estas también, estas que no sé si son, también son patas, 5.60, mira, hay una gran variedad, estas están súper chulas. Y luego las cestitas que les mostré por arriba, mira, la verdad que esta tienda está bastante completita. Les voy a dejar una fotito de enfrente y para que ustedes puedan ver dónde está, pero hay una gran variedad. Son 7 plantas esta tienda, chicas, y van a encontrar de todo. Mirad los asientos de madera. Nosotros le decimos a esto, ¿cómo le decimos? Ya se me olvidó. Por aquí los tauretes, así le llamamos nosotros, los tauretes. Este está, por ejemplo, mira este taurete, ay, que aquí se llama igual, de 4 patas, 34.30. Mira qué preciosidad, mira qué lindos están, preciosos, preciosos. Ese en particular me ha recordado a mi hermana que es arquitecto. Creo que tenía uno así en casa por la mesa esta que estudian los arquitectos. Pues mi hermana tenía uno así, que igual que lo podía estar subiendo, bajando. Pero la verdad que me ha gustado muchísimo. De hecho, yo necesito uno para la cocina y mira, este está súper chulo y está por 38 euros, está a buen precio. Así que mira, chicas, y mira para los peques de la casa, mira estas sillitas, están por, ¿cuánto es esta? Que no sé si son estas, no, creo que no son estas, no sé, porque ahí no dice silla ni nada que se le parezca, pero bueno, mirad, chicas. Y también hay así trozos, estos por ejemplo de madera, mira esta. Ups, este es grandísimo. Y por aquí está el precio. Una plancha dice 6.65, perdón. Así que miren, chicas, hay una gran variedad. Y luego estas también me están llamando la atención para poner en lo que es la parte del salón. Mira estas. Precisamente este fin de semana las estuve viendo. Pero bueno, aquí solo te vienen 2 y está por 127. La verdad que esta sí que la veo un pelín caro. Creo que en el Leroy Merlin, creo que las estuve viendo un pelín mejor de precio. Me parece, tampoco estoy realmente tan segura.
Pero bueno, chicas, como les digo, es una tienda bastante variadita y son 7 plantas, o sea, 7 plantas en las cuales ustedes pueden buscar lo que ustedes quieran, necesitan, desde lo más pequeñito para la casa hasta lo más grande. Bueno, chicas, estamos en Paseo de Gracia y como pueden ver, hoy está lleno de turistas como siempre. Ya hemos salido de lo que es la tienda que les mostré. Así que está aquí de Paseo de Gracia, está súper cerquita, como a 30 metros de esta estación y la verdad que está muy bien. Da así un paseíto por lo que es Paseo de Gracia, una de las calles principales de lo que es de Barcelona. Para las que no son de aquí, pues que sepan. Así que mira, está esto a tope. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que me estés viendo te deseo lo mejor. Chicas, qué calor la que está haciendo, es terrible, terrible. Es increíble la calor que hace. Voy para Ikea, les comento que voy para Ikea, necesito unas cositas y he ido a los Ikeas, estos pequeñitos que están en los centros, por ejemplo en La Gloria, Centro Comercial La Gloria. Hay uno por allí, pero lo que necesito no hay. Ya he ido varias veces y estoy más como yendo a perder el tiempo y no encuentro lo que necesito. Entonces me voy para Ikea y nada, vamos y quedamos para Ikea de Badalona. Voy a ir por allá a ver si puedo encontrar las cositas que necesito. Creo que ya les había comentado en otro blog. Así que nada, chicas, miren, yo no sé si últimamente no, ayer y hoy, no sé si la presión se me está bajando, pero es una cosa terrible, me siento muy mal, pero yo creo que también es la calor, ¿eh? Ayer estuve con mucho dolor de cabeza y es la calor que está apretando exageradamente. Yo creo que todo lo que va del verano, ayer y hoy, son los días que yo más he sentido así esa calor tremenda. Así que nada, me vine de casa, me vine para aquí para esperar porque por aquí pasa un autobús que me lleva muy cerquita de lo que es Ikea. Entonces me vengo aquí a esperar este autobús que me deja prácticamente casi enfrente de lo que es Ikea. Así que espero y nos vamos a ver por allá. Y voy a grabar un videito en Ikea, así que ya sabes que si quieres ver las novedades que tiene Ikea y todo eso, pues te dejo por aquí lo que es mi canal principal para que me sigas también por la cuenta. Así que, chicas, yo voy a ver si ya viene el autobús, que me parece que ya viene, para que nos vayamos para Ikea. Chicas, aquí en Ikea el tiempo se pasa volando, ¿eh? Y yo no sé, creo que ya tenemos más de 2 horas de estar por aquí. Nada, nos ha cogido la hora de la comida, así que vamos a comer. Mi esposo y yo vamos a comer aquí y mi hija que se anda buscando los hot dogs de aquí del Ikea, que eso a ella le encantan y siempre que viene a Ikea, pues como casi nunca venimos, pues ella anda en busca de ellos. Mi gente bonita, ya terminamos de comer. Hemos comido, bueno, me comí unas albóndigas de carne, porque hay unas de proteína también. Y que venía puré, guisantes, estaba muy bueno. Y costaba 5 con algo. 5 con algo costaba. Estaba muy rico, ¿eh? Y la verdad que aquí, mirad así, es bien agradable estar aquí. El aire. A este aquí de Ikea de Badalona, así que casi nunca venimos. Pero el área de donde se come es bastante amplia. Así que después de comer, hemos comido también una tartita de zanahoria que estaba muy buena. La tartita, por aquí me pasa a mi hija el platito que ya pasó. A mejor vida. Así que nada, estamos aquí. Todavía nos falta la parte de abajo. Yo creo que aquí arriba, así como quien dice jugando, ya llevamos unas 2 horitas de estar aquí. ¿Verdad que sí? Como 2 horas. Sí, como 2 horas. Y todavía estamos como quien dice a mitad. Todavía nos falta la parte de abajo, que es donde realmente voy a buscar otras cositas que necesito. Así que hemos venido aquí a Ikea por trabajo,
y porque necesitamos también ciertas cositas. Así que nada, continuamos con este recorrido de IKEA. Chicas, ya regresé de IKEA. Miren, todo lo que fui a buscar. No había los cargadores, miren, no había cargadores del iPhone, que era lo que iba a buscar. No había cargador para el Samsung. Dice la chica que van a venir. Andaba buscando una cortina de baño. Que la cortina de baño, la que yo pongo interior en IKEA me cuesta 2 euros. Y chicas, en otro lado me cuesta 6, 8 euros, lo que es la cortina esta de plástico. Yo les voy a ser honesta, yo no les voy a andar aquí con cuentos chinos ni con mates de Steve McQueen, porque no. A mí pagar 6 euros me duele. Pagar 8 euros me duele más. Y si pago 12, me morí. Entonces yo la voy a buscar a IKEA porque en IKEA la cortina de 180 por 200, la plástica para el baño, me cuesta 2 euritos. 1,99, 2 euros. Pero no habían. La chica miró en el sistema y dice que vienen hasta la próxima semana. Entonces andaba buscando también las esponjitas estas para el baño, las que te vienen en la cajita, que te vienen 3. Creo que esas cuestan, no sé si cuestan 1,50 o 2,50, pero por allí anda. Y me gustan mucho porque duran, o sea, no son de esas esponjas que te estás duchando y cuando acuerdas se te desparrama todo. No, me gusta porque esa dura bastante, la de IKEA. Que no se te desparrama, vamos. Pero tampoco había. ¿Qué otra cosa andábamos buscando? Vamos a ver los cargadores, la cortina, estas cosas y no me acuerdo qué otra. Bueno, al caso que fuimos a lo que no íbamos. Fuimos a comer, terminamos comiendo en IKEA. Bueno, la verdad que a mí me gusta mucho la comidita de allá. Y ustedes saben que antes que yo trabajaba en IKEA, pues eso, yo me acostumbré como a la comida de ahí. Y si es el potaje, que no había potaje, porque el potaje de garbanzos es delicioso, pero hoy no había potaje. Me comí unas albóndigas, un puré de patatas y unos guisantes, estaba rico. ¿Qué otra cosita más, chicas? Vamos a ver, espérenme. Bueno, yo ya días andaba buscando lo que era ¿cómo se llama? Esta palabra me cuesta decirla. Un traurete, bueno, una silla alta. Vamos, la silla alta que me sale más rápido que decir la otra palabra. Yo ya días andaba buscando una, pero la verdad que esas sillas son bastante, son caras. Te la encuentras, pues también va dependiendo para gustos colores, obviamente, ¿no? Y también si hay la platita, pues para comprarse eso. Había visto de 30, de 40, de 60, hasta de 100 y tanto había visto y tal. Y bueno, y la vez pasada que creo que un blog antes que que les mostré esa tienda, chicas, que si no han ido a esa tienda, creo que en la descripción también les dejé lo que es la dirección de esa tienda. Había de madera, eso sí que estaban de madera fuerte, pero no eran tan altos. Esos no eran tan altos, esos estaban más como para una mesa de comedor y así, pero eran madera maciza. Y esos estaban como por 50, creo, o algo así, me parece que sí. Y hoy en IKEA, cuando no andas buscando lo que no, esos estaban por 19 euros. Lo miró mi esposo y me dice, mira, me dice, la banquita que querés, me dice que ya días querés, porque esa yo la quiero para tenerla aquí en la cocina, porque mientras estoy cocinando o haciendo algo, ya saben ustedes, pues para las que saben y las que no saben, pues aquí igualmente lo voy a decir. Yo padezco mucho de dolor, yo tengo artrosis y padezco de dolor en las rodillas y también tengo otros problemitas de las rodillas para abajo y entonces no puedo estar como mucho tiempo de pie. Y aquí en la cocina, mientras estás cocinando, pues a veces quieras o no, tienes que estar como de pie. Entonces me compró mi esposo la banquita esta. Y nada, pues mira, ya la voy a tener aquí en lo que es en la cocina. Así que ahora cuando estemos aquí en la cocinita, yo voy a estar aquí sentadita y voy a estar hablándoles a ustedes. Así que eso fue lo que fuimos. Y me traje una vela. Que por cierto la vela, mi hija la metió a su bolso. Y allá me anda la vela ella porque, bueno, ahora mismo no está. Así que esas fueron las dos cosas que me compré en IKEA, que yo iba, ya les digo, a buscar otras cosas. Al final, pues hubiéramos gastado más, pero bueno. Y los cargadores también, los cargadores, había un cargador
que era para móvil, para móvil Samsung, pero era de ordenador, no era cargador de esos de normales. Estaban a 5 euros, chicas, me pareció caro, les voy a decir también por qué. Porque el otro día yo le compré a mi esposo, que fui a Ikea, a comprar uno de los normalitos estos así, y creo que me costó como 2.50. Ves que me arrepentí ese día de no haber cogido dos, porque tuve que haber cogido dos, pero bueno, no lo cogí. Voy a ver si esta semana me doy una vueltecita por Ikea, pero por Ikea del pequeñito. No voy a ir a la tienda grande, sino que a Ikea el pequeño. Ya saben que por trabajo, bueno, también fuimos por trabajo, porque así yo también aproveché a grabar lo que les mencioné y tal. Y la verdad que me fue súper bien, chicas. Me estoy asando porque estoy aquí. Tengo aquí, mira, como estoy haciendo comidita catracha, las catrachitas estas, esto no se puede comer si no lo tomas con café. O sea, es un pecado si tú comes catrachas y no tomas café. Mira, por aquí estoy buscando las tortillitas para las catrachas. Estas traen 8, pero es harina de... no es tortilla de maíz. Le veo pinta, dice tortilla de maíz, pero no le veo yo. Esta es tortilla de harina. Ahí se le ve la pinta que es como tortilla de harina. Entonces, me llevo de estas. De estas, que sí, estas son de maíz. Tortilla de maíz. Y aquella dice tortilla de trigo, ¿ves? Es la diferencia. Así que me llevo de estas que vienen 10. Y como ya tengo en la bolsita otras más, entonces ya con estas ya estoy perfecta. Ahora voy a buscar lo que es el quesito rallado. Y voy a estar llevando un trozo de sandía y de melón. Y nada, chicas, esto va a ser la cena de hoy. Una cena rapidita porque es bien rapidita. No estoy llevando mucha cosa. Ah, por acá está lo que es el queso. Voy a llevarme el quesito en polvo, quesito rallado. Yo prefiero el de Mercadona, pero como me vine así, pues entonces voy a dejarme estas por aquí. Y el quesito rallado, este me gusta. ¿Saben para qué bueno para hacer buñuelos? Para hacer buñuelos es delicioso este queso. Así que me voy a estar llevando y ya está. Tengo aquí la cafetera a tope. Tengo aquí donde estoy haciendo las tortillas, que las estoy friendo a tope. Y claro, tengo cerrado por aquí porque mi esposa está viendo un partido o algo así. Y si me tengo, ya imaginen ustedes el grito. Entonces, por eso estoy aquí, así como encerradita. Pero bueno, les voy a enseñar la banqueta esa. No está todavía... ¿cómo se dice? Armada. Eso hay que armarlo. Pero bueno, tampoco quiere mucha ciencia, creo yo. Pero se las voy a dejar por allí. Sí, a ver si antes de subir este vlog, a ver si ya tenemos lo que es la banqueta por ahí hecha. Y nada, miren este queso, que es el que les mostré ahorita, que me fui a comprar al Consum. Este queso curado en polvo, pero si ustedes saben hacer rosquillas hondureñas, para hay alguna hondureña que me ve por aquí, que me deje la mano levantada si hay alguna hondureña. Y, o quesadillas y ese tipo de cositas, o buñuelos, este queso es muy bueno. Es un queso bastante fuerte y es delicioso. La verdad que a mí es el queso que me gusta más. De los quesos así en polvo es el que me gusta más por ese fuertecito que tiene, porque la verdad que está súper bueno. Así que nada, mis chicas, yo voy a terminar aquí, la voy a dejar por aquí. Después les voy a mostrar cómo me quedan las catrachitas, porque es que si yo sigo aquí hablando con ustedes, yo voy a desaparecer, me voy a desintegrar, me voy a derretir, porque la calor está que aprieta. Es que no se puede más con esta calor. Cena terminada, chicas. Mira las catrachitas, mira ese rico café que me he preparado. Mira qué delicioso ese café, una pequeña taza. Así que buen provecho para las que van a cenar, desayunar o comer. Buen provechito para cada una de ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.